Bueno, muy buenos días a todas las personas que nos acompañan en esta entrevista virtual, una actividad especial en el marco de la edición de la revista Química e Industria en la temática sobre hongos. Mi nombre es Ana María Escobar, directora ejecutiva de la Sociedad Colombiana de Ciencias Químicas, y es un gusto darles la bienvenida a este espacio de diálogo que busca resaltar experiencias, investigaciones y emprendimientos que están marcando la diferencia en el fascinante mundo de la micología y la biotecnología. Hoy tenemos el honor de contar con la moderación de la doctora Carolina Shewin, reconocida investigadora y apasionada de la ciencia de los hongos, quien nos guiará en esta conversación, y por supuesto nuestro invitado especial, Sergio Andrés Orrego, CEO de IT Biotech, una empresa innovadora que está revolucionando en el uso de hongos y en las aplicaciones biotecnológicas. Agradecemos a todos por conectarse y a los invitados de disfrutar este encuentro que sin duda dejará grandes reflexiones e inspiración para seguir apostándole a la ciencia y el emprendimiento y el conocimiento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Carolina, por la invitación. Muchas gracias, Ana, por la presentación, y gracias, por supuesto, a Sergio por haber aceptado acompañarnos hoy en esta entrevista. Para nosotros es muy valioso este tipo de espacios, y por supuesto que tengamos la oportunidad de contarle a todas las personas que nos acompañan en el canal de la revista un poco sobre qué es lo que hacemos nosotros, qué hace en particular Sergio, la empresa y todo este maravilloso mundo de los hongos. Entonces, tú nos dirás, Ana, si arrancamos. Sí, claro que sí. Bueno, Sergio, entonces quisiéramos empezar un poco hablando acerca de ti, puntualmente de la empresa, un ingeniero de procesos, doctor en ciencias químicas, CEO y fundador de una empresa de biotecnología a base de hongos funcionales. Cuéntanos un poquito, porfa, Sergio, cómo llegaste a este reino, o si fueron ellos los que te buscaron y llegaron a ti. Muchas gracias, Carolina. Yo creo que fue una combinación ahí en el transcurso de todos estos años. Recuerdo que más o menos en 1999 yo estaba cursando mi pregrado. Yo soy ingeniero de procesos de la Universidad de AFIT, acá en la ciudad de Medellín, y nos visitaron en la ciudad unos profesores asiáticos, específicamente eran chinos, y vinieron a motivar profesores de varias universidades, incluyendo de AFIT, para que tuviéramos en cuenta dentro de los proyectos de investigación, dentro de los grupos, el tema de los hongos. Estamos hablando de 1999, y ellos empezaron a contar un poco de cómo esa ancestralidad en China ya venía, digamos, usando todos los hongos funcionales y medicinales desde hace miles de años, y la importancia no solamente para Medellín, sino para todo Colombia, por todo el potencial en su biodiversidad, en cómo podíamos empezar a tener en cuenta y a estudiar los hongos medicinales para que fuera una línea de emprendimiento, de investigación y ciencia para el país. Entonces vinieron a hacer una motivación en el 99, lo recuerdo pues en ese momento el profesor Chang, y a partir de ahí como que brotó esa vena de, los hongos. Y pues nosotros en la universidad teníamos una línea de énfasis que se llama biotecnología, y una de las motivaciones fue cómo producíamos los hongos, no de forma tradicional, como se hacían en ese momento en Asia, en muchas partes del mundo, sino cómo podríamos producirlo biotecnológicamente, específicamente en cultivo sumergido, pues que ahorita más adelante hablamos un poquito más de eso. Ahí empezó como esa vena de investigación dentro de la universidad, mirando cómo se puedan cultivar, específicamente en ese caso el profesor nos regaló Ganoderma lucidum, con eso empezamos todos los proyectos de investigación, y ese Ganoderma lucidum pues se venía usando mucho para mejorar temas del sistema inmunológico en Asia, y hasta se usaba en el sistema de salud asiático para dárselo a muchas mujeres que estaban diagnosticadas con cáncer de seno. Entonces ahí empezó como esa vena de investigación, y pues no pasaron muchos años. La universidad nos ayudó como con el tema del emprendimiento, generamos unos planes de negocio y empezamos a concursar en muchos concursos, valga la redundancia, que habían en la ciudad, el departamento y el país, para poder apoyar emprendimientos de alta tecnología o de base tecnológica. Y empezamos como con ese cuento del emprendimiento, sin desligarnos de la universidad, siempre apoyándonos mucho, pero más o menos en el 2003 empezó como todo el tema ya de investigación como tal dentro de la universidad, y más o menos 2009, 2010, o sea, pasaron 7 años donde empezamos a participar en todos estos concursos, y ahí encontramos un fondo de inversión y empezamos a pasar no solamente a la parte de laboratorio, sino pensar en escalar.
y todo esto viene pues trabajando desde la parte de hongos funcionales. Pues me imagino que ya dentro de todo lo que vamos a ver en la revista y de pronto lo que vayamos desarrollando en esta conversación, pues los hongos son un reino y nosotros nos concentramos específicamente en los hongos medicinales como tal. Muy interesante, Sergio, muchas gracias. Este volumen precisamente está enfocado en la bioprospección de los hongos, es decir, en diferentes usos que estos pueden tener. Y quisiera también enfocar en cuál de estos ha sido tu desarrollo o el desarrollo de la empresa. Sí, Ana, imagínate que pues yo tuve la oportunidad en paralelo de hacer mi doctorado en ciencias químicas y uno en biotecnología. Digamos que juntando como todo eso, porque me gustaba el doctorado y el tema de investigación, pero siempre como muy motivado como llevaba esto al mundo real, no solamente dejarlo pues en papers y en investigaciones, sino cómo podemos llevar esto pues al mercado. Pudimos empezar la investigación y todo el proyecto con el hongo Ganoderma lucidum, esta cepa que nos había regalado el profesor Chang en el 99, pero a medida que fuimos investigando y fuimos aprendiendo un poco más de los hongos y el proceso biotecnológico, empezamos a investigar más hongos. Entonces, en este momento la compañía estamos no solamente trabajando con esos hongos que les voy a mencionar, sino ya también vendiéndolos, ya están en el mercado. Y estamos trabajando, pues obviamente, con Ganoderma lucidum, con el hongo melena de león, que su nombre científico es Ericinus erinaceus, con Cordyceps militaris. Estamos trabajando con Maitake, estamos trabajando con Chaga, Shiitake, entre otros, pero esos son los que tenemos en el mercado. Entonces, mira que a medida que fuimos investigando, pues para ponerles un ejemplo, pues llevamos 20 años investigando Ganoderma y en el día a día siempre vamos mejorando el proceso, vamos encontrándole otros compuestos químicos, otras funcionalidades, pero digamos que con Ganoderma nos demoramos como 10 años en estandarizar el proceso. Con melena de león, cuando nos metimos en melena de león, nos demoramos ya más o menos 4 años. Luego nos metimos en Cordyceps, nos demoramos 1 año. Y digamos que la tecnología y lo interesante es que pudimos desarrollar una plataforma biotecnológica para poder cultivar y producir los hongos de una forma muy estandarizada, obteniendo los compuestos químicos de interés que dan las funcionalidades demostradas para la salud. Entonces, digamos que ese ha sido como el expertise en cuanto a ir aumentando el número de especies de hongos en la empresa. Y pues esto es un tema casi infinito, porque pues estamos trabajando con 5 hongos, pero como ustedes saben, pues faltan cientos de miles de hongos por descubrir y estudiar. Entonces, hay mucho trabajo todavía por desarrollar. Es cierto, Sergio, trabajo es lo que tenemos por delante, pero mira, tú nos mencionabas algo súper interesante y es esa relación que hay entre los procesos de cultivo, el tipo de hongos, seguramente más adelante podremos hablar de las diferentes condiciones del proceso, pero hay algo súper interesante que también es un poco lo que nos llama hoy esta conversación y en particular a la revista de Química e Industria, y esto es tema de otro tema que también nos apasiona, además de los hongos, y es la química. Entonces quisiera que nos contaras un poquito sobre qué se conoce de la química que hay detrás de los usos en salud, en particular de estos hongos macroscópicos, de los hongos macromicetos, que pues han sido el enfoque de tu empresa. Y si hay una relación entre esos diferentes componentes, sus características estructurales, las funciones que tienen, enfocados, por supuesto, particularmente en salud y bienestar. Cuéntanos un poquito de eso, por favor. Sí, por supuesto, están directamente relacionados, no solamente el tipo de estructura química o de tipo de producto que produzca el hongo, ya sea en su interior, o sea, intracelular dentro de su célula o que lo exude, sino también la concentración de los compuestos que cada uno de ellos tenga. Entonces, lo que hemos intentado, o lo que se ha intentado a nivel mundial es empezar a estudiar y relacionar cuáles son estos compuestos químicos naturales que están relacionados con ciertos beneficios para la salud. Voy a empezar con uno que es muy transversal a todos y son los polisacáridos. Estos hongos que les mencioné ahorita tienen en común algo muy interesante y es que todos tienen unos polisacáridos que aunque no todos son iguales para cada especie, pues se vienen estudiando mucho porque son bastante importantes en su función como fibra prebiótica para alimentar algunas familias de bacterias y de
y otros microorganismos que existen en nuestro intestino y asimismo dando funcionalidades. Por ejemplo, les voy a hablar solo de dos para no alargarnos mucho. El Ganoderma lucidum tiene unos polisacáridos que se llaman 1,3,1,6 betaglucanos. Y estos compuestos se vienen estudiando hace bastantes años con evidencia científica y clínica que nosotros también hemos tenido la oportunidad de hacer ensayos clínicos, en donde se demuestra que este tipo de fibra prebiótica ayuda a mejorar el sistema inmunológico, específicamente mejorando algunas células como los linfocitos T y las células natural killer. El melena de león tiene otros polisacáridos que son estructuralmente, desde la parte química, un poco diferentes en algunos enlaces y en su estructura como tal, y los polisacáridos del melena de león se les ha encontrado muy buena funcionalidad, pero para alimentar bacterias de nuestro intestino que producen neurotransmisores o que producen mucosa intestinal. Entonces, el melena de león, aparte de otros químicos que tiene, que ahora vamos a hablar de ellos, pues hay evidencia científica de que estos polisacáridos mejoran la producción de neurotransmisores y por ende el tema de salud mental de las personas. Entonces, solamente con estos dos ejemplos de polisacáridos, y el maitake tiene otros polisacáridos, y el chaga tiene otros polisacáridos. Entonces, este mundo de compuestos químicos como tal es bastante interesante y se viene estudiando muy fuertemente a nivel mundial, ahora que sobre todo pues también está cogiendo mucho fuerza el tema de la microbiota intestinal. Por otro lado, pues los hongos tienen otros compuestos químicos, otros metabolitos secundarios. Voy a seguir con los dos ejemplos, con Ganoderma. El Ganoderma, por ejemplo, tiene unos triterpenos muy interesantes que llaman ácidos ganodéricos. Estos compuestos también se vienen estudiando mucho por su tema antioxidante, antiinflamatorio, antitumoral, y pues es una locura porque depende de cómo cultives el Ganoderma, depende de su comidita, de su medio de cultivo, de su entorno, si está con aire, sin aire, qué tanta luz recibe, el hongo empieza a producir como una especie de biofábrica diferentes tipos de ácidos ganodéricos. Y pues hasta la última vez que he leído artículos, había más de 50 tipos de ácidos ganodéricos en Ganoderma, dependiendo, obviamente se producen dependiendo de estas variables de proceso como les mencionaba, pero por ejemplo específicamente algunos de ellos se están estudiando porque tienen mucha evidencia para cáncer de pulmón o para cáncer de próstata. Entonces, de ahí la importancia de conocer la química de los compuestos que se producen allí en estas, pues, por mí llamadas biofábricas, que las veo pues como unas fabriquitas con mucho potencial. Y lo mismo con el melena. Se producen no solamente los polisacáridos que les estaba mencionando, sino que se producen otros compuestos que se llaman ericianinas y ericenonas, por ejemplo, y estos están mostrando mucha evidencia para mejorar el funcionamiento del sistema nervioso, mejorar la producción del factor de crecimiento neuronal. Entonces hay mucho estudio clínico ahora a partir de estas moléculas y del hongo melena de león para mirar temas de prevención y tratamiento de enfermedades como Alzheimer, Parkinson, esclerosis múltiple y enfermedades del sistema nervioso, enfermedades neurodegenerativas. Entonces, imagínense en un mundo de oportunidades en cada una de estas moléculas, de cada uno de estos hongos, y con la potencialidad de la biotecnología, poder empezar a dar las herramientas a estos hongos como biofábricas para que produzcan uno u otro de esos compuestos en mayor proporción, obviamente muy acompañados desde el conocimiento de la química, de las estructuras, de la purificación, y poder pues entender un poco más acerca de este maravilloso reino que nos está empezando a regalar un montón de moléculas nuevas y oportunidades para la industria de alimentos, de suplementos, farmacéuticos y cosméticos. Sí, es muy clave lo que mencionas y digamos, yéndonos un poquito a precisamente a esas evidencias, esto, digamos que son generadas a nivel nacional o de pronto también tenemos reportes de estas investigaciones hechas en el exterior. Y también en ese mismo sentido, ¿tú qué opinas acerca pues de la importancia de fortalecer esta investigación en nuestro país y del papel de la academia y la industria? O bueno, cerrar también esta brecha entre la academia y la industria, que también es muy importante pues para todos. Pues yo creo que eso nos ha tocado remar mucho a la profesora Carolina y a mí. Y yo cuento siempre una anécdota cuando doy charlas, y es que, pues imagínense hablar de Ganoderma y hablar de ácidos ganodéricos hace 15 años, y pues yo tuve la oportunidad de empezar a visitar médicos, visitar directores de investigación de grandes empresas de farma en el país, de suplementos, de alimentos,
Y pues estábamos en ese momento solo trabajando con Ganoderma y yo me iba con una carpetica física impresa, no sé, 100, 200 artículos científicos de Ganoderma, casi todos pues asiáticos, ¿cierto? Mostrando la evidencia científica que tenía el Ganoderma, pero pues cuando yo empezaba a hablar de esto, yo llegaba y me sentaba con la persona y le decía, bueno, les vine a hablar de hongos, específicamente de Ganoderma, y me decían, ¿Ganoderma? ¿Qué es eso? ¿Una enfermedad? Eso, ¿cómo así que un hongo Ganoderma? No, la gente no sabía nada, y era muy aislado el tema de hongos en las universidades. Obviamente, yo creo que desde hace muchos años se viene trabajando en hongos en universidades, pero muy desde las islitas de cada universidad, cada profesor que desde le picó el tema de los hongos de su juventud, y ya pues hay investigadores que llevan 40, 50 años en este tema, pero digamos que la evidencia científica más contundente que yo encontraba hace muchos años era internacional, ¿cierto? Que era muy complicada traerla a Colombia para mostrar una evidencia científica, pues porque el ente regulatorio colombiano siempre pide evidencias científicas en población colombiana, y eso nos motivó el tener un montón de investigación internacional con evidencia científica clara, con ya evidenciando cuáles eran los componentes químicos que eran los funcionales dentro de los hongos, con que ya habían ensayos clínicos. La oportunidad que había en Colombia de que nadie conocía esto, muy poquitas personas, y motivados en que no nos estaban parando muchas bolas de la industria porque no había evidencia en Colombia, pues nos adentramos a hacer la evidencia propia, ¿cierto? Es bastante costoso hacer ciencia, ustedes saben, y pues en Colombia es un poco más complejo por los recursos y pues por muchas otras situaciones macroeconómicas, pero digamos que nos adentramos en esto. Tuvimos la oportunidad de tener apoyo del gobierno hace más o menos unos 10 o 12 años. Tuvimos la oportunidad de tener 3 proyectos de investigación aprobados por Colciencias, que ahora es el Ministerio de Ciencia y Tecnología. En ese momento recuerdo que nos dieron como 3.000 millones de pesos, que era pues más o menos $1 millón en ese momento, y logramos hacer toda la parte de la estructuración del escalado del proceso biotecnológico, pero de poder llevar el hongo Ganoderma específicamente a hacer ensayos clínicos en población colombiana, fase 1, fase 2 y fase 3, que eso lo que quiere decir es las fases clínicas para ir demostrando que el producto no es tóxico, que no tiene efectos adversos, que tiene función en la salud, y pudimos demostrar un hongo producido en Colombia de forma biotecnológica, probado en población colombiana, en población infantil, en población de adultos mayores, que el consumo regular de Ganoderma lucidum mejoraba las defensas. O sea, específicamente, como les dije ahorita, linfocitos T, CD3, CD4 y CD8 y células natural killer, que resumido en otras cosas es que le da las herramientas a tu sistema inmunológico para que se defienda mejor de varios tipos de bacterias, de varios tipos de virus. Y esto fue muy interesante porque logramos, con toda esta información clínica realizada, con todos los protocolos internacionales, que el INVIMA aprobara no solamente el uso de Ganoderma lucidum en Colombia en las diferentes matrices que se pueden usar, alimentos, suplementos, etcétera, sino que nos aprobó los beneficios para la salud, o sea, los claims. Eso fue digamos que eso fue un hito en Colombia, eso fue muy interesante, pero también tuvimos la oportunidad de llevar estos resultados a un congreso internacional de hongos medicinales donde están todos los gurús del mundo a nivel científico y empresarial del reino fungi, y pues salimos aplaudidos porque mostrar estos resultados, esta evidencia científica tan contundente, haberlo probado en niños de estrato 0, 1 y 2, con esos resultados tan maravillosos, pues eran los europeos y los norteamericanos estaban muy tocados, como muy emotivos por este tema y la oportunidad que teníamos de empezar a implementar esto. Y allí salió, una publicación en revista internacional, que la pueden buscar, y definitivamente empezamos a abrir pues como ese camino y empezamos a conocer un montón de personas que, como les digo, estaban aisladas. Entre ellos pues, conocí a la profesora Carolina, y desde ese momento hicimos una relación pues no solamente digamos profesional, sino también de muy buena amistad, pues porque vibramos con este mismo tema, y con el grupo de la profe Carolina pues hemos hecho bastantes proyectos de investigación en diferentes tipos de hongos para hacer la parte de dilucidación de las estructuras químicas, toda la parte de caracterización, y muy enfocados también en formar estudiantes y formar los futuros profesionales pues que lleven la batuta también para que este tema se vuelva mucho más masivo en Colombia, porque como nos dijo el asiático en 1999,
y no tenía, pues tenía toda la razón, no estaba equivocado. O sea, en Colombia hay un potencial impresionante basados en nuestra gran biodiversidad, que todos hablamos de la biodiversidad de Colombia, pero ¿qué vamos a hacer con nuestra biodiversidad de forma sostenible? Y uno de esos capítulos importantes es la producción de compuestos químicos, de ingredientes para alimentos y suplementos a partir del reino fungi, enfocados a la industria medicinal. De acuerdo, sí, fíjate, Sergio, que tú mencionabas algo que ha sido toda una historia, Ana, en línea con esa pregunta que tú nos hacías, y es que no es nada fácil encontrar ese punto de unión entre la empresa y la academia, y por eso Sergio decía que ha sido un reto que hemos decidido enfrentar nosotros, porque hay varios problemas, ¿no? En el camino, comenzando porque vamos a velocidades diferentes. La empresa, por supuesto, que siempre tiene que ir a una velocidad mucho más rápida, pues por todo el desarrollo de sus productos, por ser competitivos. Y nosotros en las instituciones educativas somos un poco muy burocráticos en todos estos temas de, bueno, sí, pero hay que firmar un convenio, pero tiene que pasar primero por el área jurídica, y usted qué va a poner, y nosotros qué vamos a poner, y el tema de propiedad intelectual cómo es, y la empresa necesita un resultado ya, y más ahora con este tema de los hongos, que siempre decimos nosotros que estamos muy de moda, y entonces ahora todo el mundo quiere hablar de hongos, todo el mundo sabe de hongos, todo el mundo quiere consumir hongos. Entonces vamos a velocidades diferentes y yo creo que ya hemos podido un poco mejorar en todos esos tiempos. Sin embargo, por supuesto, eso depende mucho de las dinámicas de cada institución y particularmente en la Universidad Nacional, con el tamaño nuestro, pues no es fácil que esos procesos fluyan, pero no es imposible. Lo hemos hecho y hemos hecho una llave bien interesante ahí de trabajo, pero además es muy valioso en particular, y lo oyen ustedes de las palabras de Sergio, y es ese interés de ellos en formar personas. Eso ha sido súper valioso. Él desde el inicio nos dijo a nosotros, a mí por supuesto que me interesa mucho desde el punto de vista de la evidencia científica que se pueda generar desde el grupo, pero más allá de eso, formar personas, y eso es muy interesante, Ana, y para todas las personas que nos oyen, porque nosotros lo que tenemos que hacer es multiplicadores de todo este conocimiento. Y es muy valioso por eso este tipo de espacios y la oportunidad que tenemos de este volumen en especial de la revista para empezar a sembrar esa semillita de interés en los estudiantes, en los investigadores, en los profesores, en las empresas, en los entes regulatorios, en la gente que está encargada de las políticas públicas, de la asignación de recursos, bueno, en fin. Porque como lo mencionaba Sergio, y afortunadamente ha venido cambiando cuando uno habla de hongos, ¿qué es eso? Bueno, ya hoy en día cuando uno habla de hongos, ya la gente conoce más en nuestro país. Siempre le cuento a los chicos cuántos hongos consumimos nosotros acá en Colombia. Y nos ponemos a enumerar y con los dedos de una mano los podemos contar, mientras que en países orientales tienen domesticadas 100, 120 especies diferentes y nosotros consumimos siempre champiñón, champiñón, champiñón y no más. Entonces esa alianza academia-empresa ha sido muy valiosa y siempre trabajamos en eso, en fortalecernos, en fortalecer el conocimiento, la química de los hongos, las diferentes actividades biológicas, pero sobre todo en que cada vez formemos más personas que puedan seguir pues ampliando y contribuyendo al conocimiento de los honguitos. Eso es muy valioso y hay que seguir dando la pelea porque no es fácil, pero pues por supuesto que hay que seguir porque esa alianza empresa-academia-gobierno, por supuesto que es súper valioso. Es muy importante, Caro, y qué pena te interrumpo ahí, como de recorderis, pues en este momento, no solamente pues a partir de AITIA y el grupo de química de hongos, macromicetos de la Universidad Nacional, sino más de 30, 40 instituciones, entre otras universidades y municipios, y pues no puedo mencionar pues acá las 40 instituciones, pero hay una cosa muy importante, es que estamos participando en una convocatoria del gobierno para ver cómo podemos expandir este conocimiento también a la ruralidad y de cómo se pueden producir hongos a partir de desperdicios de cada parte del país, y de cómo le podemos enseñar a nuestros campesinos a que es una fuente de alimentación, que es una fuente también medicinal, y estamos trabajando en eso. Y lo que decía Carolina es muy importante, es formar personas, formar estudiantes dentro de las universidades, llamar la atención de los investigadores, de los profesores, pero cómo vamos a llevar eso también como un proyecto de país. Entonces es importante, y ojalá pues muchas personas que nos estén viendo, que nos vean y que nos lean, pues se empiecen a unir, porque esto es de red, así como el hongo, el micelio del hongo, eso es entre todos. De acuerdo, de acuerdo. Y fíjate que un poco en línea con eso que mencionas de ese proyecto que actualmente estamos planteando,
podemos pensar un poco en esas diferentes condiciones, en esos diferentes procesos con los que se pueden cultivar los hongos, ¿cierto? Uno más enfocado a un cultivo tradicional, artesanal, y otro más enfocado a la producción biotecnológica, que es el enfoque un poco de tu empresa. Entonces quisiera, Sergio, que nos contaras un poquito más acerca de cómo son esas condiciones de proceso de cultivo puntualmente de Aitia, qué condiciones se usan, qué control hay sobre esas condiciones del proceso, si nos puedes contar un poquito más acerca de esa comidita, de esos medios que se utilizan para que los honguitos puedan crecer y como cuál es el proceso en términos muy generales que ustedes llevan en su empresa para obtener al final ese producto pues que ya está comercialmente disponible. Total, listo. Normalmente para la producción de hongos se utilizan como dos líneas de trabajo. Una es la línea tradicional, que es los que tengan pues, la oportunidad de conocer cultivos de hongos, son bolsas con un sustrato, pues con esta comida que le gusta al hongo y allí pues se hace un inóculo, se siembran las esporas o el micelio del hongo para que se empiece a consumir el sustrato y a crecer, y esto es un sustrato sólido y el hongo empieza a crecer y a producir su cuerpo fructífero en forma de sombrillita, por decirlo de alguna forma, que es el que conocemos en los mercados, el shiitake, la orellana, obviamente pues el champiñón, que es el más conocido acá en Colombia, y es una forma de producción tradicional, ¿cierto? En donde es un poco más complejo tener las condiciones de cultivo bajo control, ¿cierto? Viene la otra línea, que es la que trabajamos en la empresa y venimos desarrollando ya desde hace más de 20 años de la universidad, y es el cultivo líquido. Y es como también tomamos las esporas del hongo, como estas semillas del hongo, y empezamos a replicarlas ya en sustratos, en comida mucho más acondicionada, cuidada desde la parte de que sea orgánica, de la parte de los criterios de calidad, inocuidad, estudiando muy específicamente ese medio de cultivo, cuál es su porcentaje de carbohidratos, qué tipos de carbohidratos se va a comer el hongo, qué tipos de proteínas, con qué perfiles de aminoácidos, si esta vitamina le gusta, si esta no, este mineral. Entonces lo que venimos es estudiando todos estos años, y por eso nos demoramos tanto con el primero, con Ganoderma, y es ese proceso, ese medio de cultivo, cuál es el que más le gusta al Ganoderma y poderlo tener en líquido, en agua. Y entonces empiezan a entender un poquito la dinámica del hongo, y si ese medio de cultivo hace que produzca más betaglucanos, hace más que produzca más ácidos ganodéricos en el caso del Ganoderma, y uno empieza a entender un poquito la dinámica del hongo y empieza también a entender no solamente cuál es su alimento preferido, cuáles son sus preferencias en términos de macro y micronutrientes, sino que uno también puede controlar en este tipo de procesos otro tipo de variables, como son la agitación. Pues a este hongo le gusta que lo agiten, que no lo agiten, le gusta que haya mucho oxígeno, que el oxígeno sea controladito, o le gusta que el pH sea ácido, que el pH sea básico. Entonces muchas otras variables de proceso que uno puede ir controlando y estudiando y ajustando para que la producción del hongo no solamente se dé como muy bien en términos de producción de biomasa desde ese cuerpo, sino también de su producción de compuestos químicos que generan los beneficios para la salud. Y es muy importante todo esto, porque todo ese monitoreo de parámetros y poder tener controladas todas esas variables nos permiten asegurar que al hongo al final del proceso, que no solamente tenga todas las características que queremos para que funcione, sino mucho más importante también es que no tengan toxinas o que no tengan venenos o que no vengan contaminados, porque pues los hongos son bastante complejos de crecer, algunos de estos en medio sólido, pues porque algunos de estos residuos agroindustriales o vienen de residuos de la industria de la madera, por ejemplo, y de pronto vienen de bosques que han sido usados o cultivados para recuperar zonas mineras, por ejemplo, que esto pasa mucho en China. Entonces viene una cadena como de metales pesados, entonces el suelo que está contaminado con metales pesados lo absorbe el árbol, luego el hongo, que es especialista en absorber todo tipo de cosas en el bosque y toxinas y todo para limpiar, pues se absorbe los metales pesados. Entonces finalmente terminamos consumiendo como ser humano al final de la cadena alimenticia también estos metales pesados, y eso es uno de los beneficios que se tienen a hacerlo biotecnológicamente, y es el control del medio de cultivo
para que el hongo al final del proceso no tenga este tipo de toxinas. Y pues por otro lado, también hay muchos tipos de hongos que cuando crecen pueden venir contaminados con otros hongos o con bacterias patógenas, y pues si no se tiene el control microbiológico adecuado, pues también puede causar perjuicios para la salud de las personas que lo quieran tomar, mucho más que muchas de las personas que toman este tipo de hongos a nivel mundial son personas con enfermedades neurodegenerativas o con un cáncer o con problemas del sistema inmunológico. Entonces hay que tener mucho cuidado en este tipo de producción de hongos, y eso es uno de los puntos claves importantes que hemos venido trabajando en la empresa. Y pues más o menos así rápidamente cogemos las semillas del hongo, la parte del inóculo del hongo, lo pasamos por un medio de cultivo tipo gelatina que se llama agar, con todos estos nutrientes que les vengo mencionando. Luego pasamos el Sonnenberg pequeño, 250, 500 mililitros, y empezamos a escalar paso a paso. Entonces de 500 mililitros se puede pasar a un Erlenmeyer de 1 litro, de 2 litros, 5 litros, bioreactor, y así es un escalado como tal. Al final del proceso queda un medio líquido, rico en hongo y rico en compuestos activos. En el caso de nosotros lo pasamos y lo secamos por un spray dry, lo vehiculizamos con fibra para darle también otro toque de mayor fibra prebiótica, pero podría liofilizarse o podría usarse otro tipo de procesos de secado y concentración dependiendo del uso. En este momento nosotros lo estamos secando por spray dry. Ahí se obtiene un polvo al final, un polvo muy interesante porque al ser vehiculizado con fibra, pues también queda aplicable en todo tipo de alimentos. Ayuda a que no viene ese sabor también muy característico a veces de los hongos, que complejiza a los ingenieros de alimentos en hacer desarrollos de alimentos para que el sabor pues no quede muy amargo o influya en la decisión final de tomar el producto o no. Entonces digamos que esta tecnología al final nos da la posibilidad de tener un hongo muy soluble, muy biodisponible, pero a la vez de muy fácil aplicación en la industria de alimentos, suplementos o cosméticos o farma, donde se quiera aplicar. Muchas gracias, Sergio, por contarnos. Perdóname, Ana, que te interrumpa. Es que quería ahí como que nos contaras un poquito más, Sergio, porque es súper interesante todo este tema del proceso de cultivo y de la generación al final de los productos de Aitia. Pero ustedes tienen también otras líneas que me parecería bien valioso que aprovecháramos este espacio para contarle a la gente, porque es mucho más allá del desarrollo, o más bien el desarrollo de la venta del producto final que se le ofrece al consumidor, sino las otras líneas de Aitia. Y me parece súper valioso ese modelo que ustedes tienen puntualmente de la empresa, que me gustaría como que nos contaras un poquito más sobre esas otras líneas, la innovación colaborativa y la venta pues del producto para el desarrollo de otros alimentos. Si nos puedes contar un poquito más de eso, por favor. Claro que sí. Nosotros tenemos varias líneas de trabajo en la empresa. Entonces, una, pues, como venimos hablando, la producción de los hongos. Esos hongos se producen, quedan en polvo y pues los vendemos como materia prima a otras empresas que quieran desarrollar productos. Y no solamente los vendemos, sino que los acompañamos en el desarrollo, en todo el tema de la estructuración legal, pues porque tenemos experiencia ante el ente regulatorio de este tipo de manejo con hongos, porque a veces el ente regulatorio todavía no entiende muy bien el tema de los hongos. Eso es una línea de negocio, y ahí trabajamos específicamente con muchas de las empresas, sobre todo empresas más grandecitas, el tema de innovación colaborativa para desarrollo de productos. Acompañamos a las empresas no solamente en la aplicación del ingrediente, sino también en evidencia científica, clínica, etcétera, etcétera. Y ahí trabajamos mucho de la mano con la profesora Carolina y con otros investigadores del país. Tenemos otra línea de negocio que como marca se llama Alimentos Inteligentes, que es con la línea de productos que llegamos al consumidor final, que ahí están los hongos en polvo mezclado con fibra para que las personas lo puedan consumir, y hay unos desarrollos de alimentos. Entonces hay con café, hay productos con bebidas a base de otras plantas, pues de plantas, como frutos rojos, por ejemplo, remolacha. Entonces hay una línea de productos antioxidantes a partir de todos esos productos naturales rojos que tienen mucha capacidad antioxidante. Hay otra línea que es a partir de cúrcuma, por ejemplo, también viene con hongos y con cúrcuma, especies, pimienta negra, etcétera. Hay otros con té. Hay un desarrollo con la Compañía Nacional de Chocolates, entonces hay una chocolatina con flavanoles de cacao, que es otro compuesto químico súper interesante
que siempre lo hemos tenido ahí, se ha venido estudiando mucho a nivel mundial. En Europa y en Estados Unidos esos flavonoides de cacao ya tienen evidencia clínica, fase 3, de que el consumo regular de flavonoides de cacao ayuda a rejuvenecer el endotelio cardíaco. O sea, es una evidencia impresionante. Esta chocolatina que desarrollamos tiene los flavonoides de cacao y tiene 3 de nuestros hongos. Entonces ahí hay una línea pues también de desarrollo de productos terminados. Ahora viene una línea de cápsulas, etc. Entonces esa es otra línea. También hay veces, pues, también presentamos este tema de innovación colaborativa desde cero, empresas que quieran desarrollar, investigar, aplicaciones de los hongos en otro tipo de industria. Entonces, con la profesora Carolina nos hemos metido en otro tipo de investigaciones a nivel agro, por ejemplo, control biológico. La profe viene trabajando mucho también el tema de el uso de hongos para degradación de plástico, por ejemplo. Pues, como saben, el mundo de los hongos pues, es un reino con muchas aplicaciones. Y pues, ¿por qué no nombrar también ahora el boom que hay en temas de salud mental con los hongos que tienen estos compuestos derivados del indol, compuestos que tienen evidencia ahora científica, que lo vienen estudiando mucho en Estados Unidos para posibles tratamientos de salud mental, específicamente en depresión y ansiedad, pues, los hongos del género psilocibe. Entonces, digamos que en este tema de innovación colaborativa vamos mirando por dónde nos vamos metiendo en compañía de las universidades, como les digo, aliada estratégica fundamental, la profe Carolina, para ir tratando de abrir camino también por otros lados desde el tema del reino fungi en Colombia. Sí, muchas gracias por llevarnos a ese enfoque industrial y precisamente, digamos, de los productos finales y también todo el tema industrial de los hongos, me gustaría preguntar cómo están los hongos en el mercado, cómo son las cifras del mercado internacional o nacional y, digamos, también enfocados a todo el tema de la salud. Perfecto. Nosotros tuvimos la oportunidad hace un par de semanas de estar en una feria grande en Estados Unidos que se llama Natural Products Expo West. Y la tendencia de hongos en Estados Unidos viene creciendo, pues lleva 10 años creciendo. Es impresionante. De ahí pues me gustaría como ser muy enfático en que el mercado va creciendo en la misma medida que el ente regulatorio vaya aprendiendo y entendiendo cómo regularlo y no inhibirlo, ¿cierto? Es uno de los retos que tenemos en Colombia en este momento, que muy seguramente pues lo vamos a sobrepasar. El mercado mundial para el 2030, más o menos a nivel de hongos funcionales, se espera que supere los 65.000 millones de dólares. O sea, es un mercado gigante, está creciendo a 2 dígitos año a año. Obviamente, como les digo, los países que tienen la parte regulatoria más solucionada están creciendo más rápido. Yo recuerdo que desde hace 10 años voy a esa feria y desde hace 10 años está creciendo el tema del reino fungi en la industria de alimentos, suplementos y cosméticos, específicamente en Estados Unidos, en Asia y en Europa. Colombia no se está quedando atrás, vamos un poquito más lentos, como les digo, por el tema regulatorio, pero cada vez, como dijo ahora la profe Carolina, va viendo uno más emprendimientos y más personas como inquietas con el tema de los hongos. En Haití específicamente, pues llevamos varios años creciendo también a doble dígito, o sea, de una forma muy interesante. A veces nos cuesta crecer porque enfrentarnos a sacar un nuevo hongo es un camino que hay que recorrer con mucho cuidado, hay que hacerlo con el ente regulatorio. Entonces, por ejemplo, quieres aprobar Cordyceps, quieres aprobar un hongo nuevo para que esté en el mercado, pues eso se demora, hay que tener una relación y hay que tener una comunicación documental, científica, técnica y de mercados con el INVIMA que se está haciendo. Entonces, ir sacando cada hongo, cada especie es un cuento. Obviamente, pues nos ha tocado a nosotros como ponernos, como llevar esa maleta encima, porque pues somos los que estamos abriendo camino y pues digamos que ya se la estamos dejando un poco más fácil a los que quieran empezar a trabajar en eso. Entonces, yo creo que el mercado colombiano, específicamente, Ana, va a crecer mucho. Y si hay una política gubernamental clara, yo pienso que Colombia puede basar gran parte de su bioeconomía en el mundo, en el reino fungi. Y creo que puede solucionar pues muchos temas, pero obviamente eso es un trabajo de país, como lo dije en algún momento en la entrevista. Pero vamos bien,
Vamos bien, el potencial está en las universidades, están los investigadores, los colombianos somos súper emprendedores, el mercado está listo a nivel mundial y el Reino Fungi nos está abriendo un montón de oportunidades y posibilidades que pienso que si nos ponemos las pilas, Colombia va a ser una potencia en este tema. Seguro que sí, Sergio, eso que tú mencionas de las cifras es que es impresionante ver ese crecimiento es exponencial, comparar lo que es ahorita, lo que éramos hace 10 años, con seguridad que sí va a seguir creciendo y como lo decíamos también hace un ratico, es enorme el trabajo que tenemos por delante, ¿no? La biodiversidad que hay en este país, o sea, 300.000 especies de hongos es el aproximado que tenemos, del que conocemos creo que menos del 3%, pues con seguridad es mucho lo que nos falta por estudiar. Y tú mencionabas algo súper valioso y que es una barrera a la que se tienen que enfrentar ustedes y nosotros también ahí los hemos acompañado, pero muy por los laditos, pero obviamente ustedes son los que tienen la maleta más pesada y es el tema regulatorio, Sergio. Cuéntanos un poquito, porfa, cómo está funcionando en nuestro país, cuál es el proceso que debe seguir un emprendedor si dice, bueno, ok, listo, yo quiero empezar con este tema, pero quisiera hacerlo, digamos que de alguna manera legalmente, hacerlo bien, tener el sello de calidad del INVIMA. ¿Cómo está funcionando esto? ¿Cómo es el proceso? ¿Qué deben hacer ustedes? ¿Cuál es la barrera o la limitante más fuerte que en este momento hay que vencer? Bueno, eso tiene como varias aristas. Que el INVIMA está dividido como en varias categorías en cuanto a los productos que llegan al consumidor final. Voy a hablar del tema de alimentos, que es específicamente el que más hemos trabajado, y es poder incluir cada uno de estos hongos como ingrediente aprobado de alimentos en Colombia y la complejidad que esto ha llevado. Nosotros pues hemos participado en la aprobación de casi todos estos hongos que les he mencionado para que sean usados como ingrediente en alimentos en Colombia. Eso se hace a partir de un escrito tipo dossier que uno le envía a una sala especializada que tiene el INVIMA que se llama SEA, Sala Especializada de Alimentos y Bebidas, donde uno tiene que demostrar desde la parte científica y de mercado que el hongo es inocuo, no genera toxicidad, y tiene un sustento nutricional, porque estamos hablando de alimentos, para que pueda ser incluido sin ningún problema en el mercado colombiano. Eso es complejo, salen preguntas de todo tipo, pues porque cuando uno piensa en hongos, pues los que están en la sala especializada del INVIMA pues no son extraterrestres, también son seres humanos, y uno le pregunta a cualquier ser humano qué opina de un hongo, usted cómo ve un hongo, y pues siempre va a pensar o en una enfermedad o en un alucinógeno, o no se le sale de la cabeza solamente el champiñón. Entonces empezar a mostrar esta gran diversidad de especies, en donde cuando uno muestra los ejemplos del mercado, por ejemplo en Estados Unidos, el ente regulatorio permite que Cordyceps lo relacionen con energía mitocondrial, con energía vital, o que el melena de león venga en el empaque diciendo que te mejora la memoria, te mejora el enfoque. Para INVIMA no es posible tener este tipo de ingredientes en alimentos, porque en Colombia está prohibido que los alimentos lleven funcionalidad a menos que tengas un estudio clínico como el que hicimos en Ganoderma. Tocaría hacer como cada estudio clínico en cada hongo para uno poder decir en alimentos, vea, este café que tiene melena de león, a usted le va a mejorar la memoria y el enfoque. El INVIMA no va a dejar hacer eso con la regulación actual. Es un poco complejo porque pues cuando uno se atreve a emprender en alimentos, pues va viendo como unas barreras de comunicación difíciles para poder explicarle a tu consumidor que este tipo de hongos pues no solamente te van a ayudar a nutrir, sino que tienen otro tipo de mejoras para la salud. Por otro lado está el mundo de los suplementos dietarios, que ya son las cápsulas, las pastillas, pues ya otro tipo de productos de venta libre, en donde hay un poco más de aceptación de estos hongos como ingredientes, pero en este momento en Colombia hay una coyuntura muy fuerte, y es que hay represados decenas de miles de solicitudes de registros sanitarios para sacar suplementos dietarios nuevos desde hace años. Entonces hay un cuello de botella impresionante si uno quisiera sacar un suplemento dietario con hongos. En este momento pues el INVIMA está trabajando en eso, está trabajando fuertemente en un proyecto que se llama INVIMA Ágil, que esperemos que salga rápido, porque la verdad esto ha disminuido la
probabilidad de que salgan emprendimientos y negocios nuevos en Colombia, no solo en el mundo de los hongos, sino en general en el mundo de los suplementos. Entonces, es un camino complejo, pero hay que recorrerlo. Sin embargo, esta complejidad que está mostrando a nivel de mercado, están saliendo un montón de productos sin registro sanitario, ¿cierto? Que la gente quiere comercializar, los trae a otros países, tiene cultivos propios, o hasta nos compran a nosotros materia prima y van y lo encapsulan y lo venden. Entonces, eso no lo controla nadie, sino el INVIMA, teniendo unas políticas muy claras de normas de vigilancia y de control. Pero eso es un camino que hay que construir de país también. Esperemos pues que sea más rápido para que no nos quite competitividad interna y para poder exportar. Sí, así es, Sergio. Y pues digamos que tenemos un fuerte trabajo y un llamado también a las entidades para que podamos seguir trabajando en equipo. Y de acuerdo con esto, pues me gustaría también conocer la visión de IDEA como CEO, tú, de la empresa y todas nuestras metas o los compromisos que tengamos a mediano y a largo plazo. Sí, pues yo espero que IDEA se siga consolidando como una empresa de biotecnología de hongos fuerte. Hay todavía mucho por investigar, muchos hongos por seguir trabajando, mucho trabajo con el ente regulatorio, con las universidades. Ahora algo muy interesante que no hemos mencionado es que ya hay una asociación colombiana de micólogos donde ahí pues puede haber un apoyo importante para trabajar con el gobierno en temas regulatorios desde las universidades. Obviamente por temas éticos pues las empresas no podemos participar en la parte regulatoria pues porque no podemos participar con los que nos van a regular, pero sí desde las universidades y las asociaciones de micólogos, de químicos, de todas las, digamos, áreas del conocimiento que están involucradas en que eso salga adelante. Pues creo que hay un trabajo importante que hacer, obviamente desde el empresariado también, empezar a jalonar y empezar a abrir mercado. Me sueño con ser un referente de la biotecnología fúngica en Latinoamérica y creo que lo estamos consiguiendo. Ahora también estamos mirando hacia otras latitudes, estamos mirando la posible salida de los productos a Estados Unidos y estamos ahora conversando con un aliado estratégico en Europa. Pues también esa parte de internacionalización creo que va a ser un trabajo interesante para los próximos años. Obviamente se va a seguir abriendo el portafolio. A corto plazo quiero que sigamos siendo muy fuertes en hongos. Hay muchos hongos todavía que tenemos que tener acá en Colombia y que no están y que ya están en el mercado. Por ejemplo, tremela, es un hongo bien interesante para la salud de la piel, del cabello, o sea, el tema cosmético es bastante interesante, está cogiendo bastante fuerza. Pero también imagino ahí abriendo otras líneas de negocios de la biotecnología, en el tema de bacterias, en el tema de biotecnología vegetal, pero ya pues a mucho, digamos, más plazo, mediano, largo plazo, pero siempre muy unidos con la industria, pero también con la universidad. Siempre para nosotros es sumamente importante fortalecer los lazos con los grupos de investigación, generar oportunidades y posibilidades para que los estudiantes hagan sus prácticas, sus proyectos de investigación, ojalá unidos a proyectos con el gobierno, porque esto no es barato, o una empresa o un emprendimiento como es IDEA, que todavía está pequeño. Invertir plata en investigación es un poco difícil, pues les queda difícil a las empresas grandes a veces, pero pues creemos mucho porque somos de base tecnológica. Entonces, Ana y Carolina, esa es como la idea, seguir trabajando en la ciencia con aras o foco de tener un impacto económico en la región, un impacto en la salud de las personas, seguir generando empleo a todas esas personas que salen de las universidades y a otras personas, y obviamente pues desde mucho desde el impacto social y obviamente sin descuidar el tema pues sostenible, de sostenibilidad, que es tan importante. Yo creo que es una de las cosas importantes que nos da la biotecnología, que nos suma para este tipo de procesos de producción. Vale, Sergio, muchas gracias. Fíjate que todos esos mensajes que tú nos has dejado a lo largo de esta charla realmente son mensajes muy valiosos para diferentes, digamos que diferentes áreas del conocimiento y diferentes personas. Y en particular hay un interés, además de los hongos y de la química, que me mueven tanto el alma y el corazón, y es siempre
dejarle ese mensaje a nuestros estudiantes. Mira que con la primera pregunta que te hizo Ana, o te la hice yo, ya no recuerdo, no, tal vez te la hice yo, de que nos contaras un poco de la historia de cómo llegaron los hongos a ti. Y me parece que es inspirador esa historia del doctor Chang, que además es pues el padre de la micología en el mundo. Y siempre le cuento a los chicos también en mis clases esa historia, porque hace 20 años tú estabas sentado en un auditorio oyéndolo contar esa historia y les cuento a los chicos y les digo, miren que sí se puede, miren que es un reto enorme, por supuesto, y cuando uno quiere lograr esos resultados, pues a veces el camino no es tan fácil y menos en un país como el nuestro, que a pesar de tener 1 millón de oportunidades, siempre hay como trabas y hay problemas y bueno, en fin, quisiera que cerráramos un poquito esta charla, Sergio, contándonos un poco cuál es el mensaje que tú le dejarías a estos chicos que nos están viendo y que dicen, oiga, esto me parece interesante, yo quisiera seguir el ejemplo de Sergio, quisiera empezar a investigar, a conocer un poco más acerca del mundo de los hongos, porque además tienen una cantidad infinita de posibilidades, como tú lo contabas. Nosotros nos hemos enfocado en salud y bienestar, pero hay una cantidad de opciones y lo que me interesa son temas de remediación, de degradación, temas agrícolas, la industria cosmética, bueno, en fin, es un mundo enorme. Entonces quisiera que cerráramos esta charlita como con un mensaje a esos chicos que hoy están diciendo, me parece interesante y yo quisiera seguir por ese camino. ¿Qué les dirías? Pues ya empezaría como, no es fácil, pero es posible, ¿cierto? Yo creo que la historia de Aitia, desde el momento que el profesor Chang empezó a dar la charla hasta hoy, es una historia de que sí se puede, ¿cierto? Sí se puede hacer este tipo de industrias en Colombia. Obviamente hay que tener como ciertas características y uno tiene que tener como emprendedor un nivel de resiliencia alto. Tiene que estar muy consciente de que se va a frustrar, de que va a fracasar en ciertos momentos, de que le van a cerrar las puertas en muchas partes, Yo lloré 2 o 3 veces durante todo este proceso. La verdad, pues algunos aguardienticos me ayudaron a pasar el trago amargo y obviamente los amigos. Entonces yo creo que eso es un ejemplo de persistencia. Creo que es importante rodearse muy bien en la red de profesores, amigos, familiares, en la universidad, compañeros, tutores de otras empresas, porque cuando en esos momentos difíciles uno necesita estar bien rodeado para que no lo dejen caer, para que no lo dejen dejar de persistir. Creo que es importante cuando uno va avanzando, primero no olvidar de dónde viene, segundo, seguir abriendo oportunidades a los que vienen atrás, porque tener el conocimiento, tener las oportunidades es un regalo y hay que abrírselo a las otras personas que también vienen detrás de uno, estudiantes, personas, etcétera, porque también esas personas van a seguir ampliando la red y van a seguir ampliando las oportunidades. Entonces esta red de apoyo es sumamente importante y hacer ese tema de ciencia y ese tema de emprendimiento desde el alma, pues yo creo que es como creérselas, ir adelante y pues estar dispuesto a la frustración y a pegarse un par de lloraditas, pero yo creo que eso es como el mensaje. La red de apoyo creo que es muy importante porque pues uno va cogiendo experiencia, ¿cierto? Ya pues estamos hablando de 1999, ya han pasado 25 años, pues ya yo llevo más de la mitad de mi vida trabajando en esto y son 25 años de mucho trabajo, muchas experiencias. Y yo puedo decir que apenas ahora estoy empezando a ver la luz al final del túnel, pues y tampoco es que la tengamos solucionada, todavía hay muchos retos, pero miren que es un proyecto de vida, pero si uno se la cree y uno cree, la puede sacar adelante. Los colombianos, y ahora que tiene la oportunidad de trabajar mucho en las universidades, con estos estudiantes en semilleros, con la profe Carolina, uno se queda maravillado del potencial con lo que vienen estos muchachos, pues, y todas las herramientas que tienen que uno no tuvo. Ahora pues con todo el tema tecnológico, yo creo que los que tengan esa agenda emprendedora, háganle, pues con toda, no se van a arrepentir. De acuerdo, y fíjate que tú mencionabas algo que es muy valioso y es que hace algunos años, incluso nosotros en particular en el área de las ciencias y puntualmente en la química, ver el horizonte y pensar en un emprendimiento, en una empresa y esto no era muy común.
Y también siempre se lo digo a los chicos, tal vez es más común allá en Medellín, en la región antioqueña, Sergio, aquí en particular y en la sede de Bogotá, en la Universidad Nacional de Colombia es complejo, o sea, que un chico piense en emprender no es fácil, pero han habido estrategias y herramientas muy valiosas y seguramente en todas las universidades las tienen, pero nosotros acá en la sede de Bogotá hasta hace muy poco tiempo se creó una unidad de apoyo de innovación y emprendimiento para profesores y estudiantes. Entonces, también dejarles este mensaje a todas las personas que nos estén viendo. Busquen esas asignaturas, esas clases particulares en las que le enseñan a los chicos a hacer proyectos de investigación, que pueden ir con sus ideas, con sus profesores, por supuesto, y decirles, bueno, miren, tenemos esta idea que cómo pudiéramos hacer para ver si de pronto se puede escalar, si se puede desarrollar un nuevo producto. Todo ese apoyo que dan las instituciones universitarias me parece también súper valiosa y para que los chicos y, como les digo, sus profesores exploren las opciones de esas herramientas que nos pueden ayudar mucho, porque a veces nosotros ese chip de la innovación y el desarrollo y bases tecnológicas y demás no lo tenemos tan presente. Modelos tan interesantes como el de AFID me parece súper valioso, hay que implementarlos en las universidades, hay que abrir concursos docentes en los que se puedan vincular profesores que tengan experiencia en esos temas de innovación, de transferencia de conocimiento, de apropiación social del conocimiento y demás. Eso hay que hacerlo. Yo siento que tenemos que dar el paso y es el momento porque, como tú lo decías hace un ratico, lo tenemos todo. O sea, tenemos el capital humano. Hablar con estos chicos sí es una cosa inspiradora. En estas ferias y en estos eventos de hongos ve uno de todo. Entonces sí creo que hay que seguir apoyando. Por supuesto, estoy convencida de que los hongos son el futuro y hay que seguir trabajando con ellos. Entonces, pues de nuevo, muchas gracias, Sergio, por este espacio. Gracias, por supuesto, a la Sociedad Colombiana de Ciencias Químicas, a la revista Química Industria, a Ana y a todos pues por acompañarnos y por este espacio. Sí, muchas gracias pues, por abrir ese espacio que, como conversamos, pues cada vez tiene más relevancia en el mundo y en Colombia. Ustedes pues han visto que el reino fungi es una fuente inagotable de soluciones, que tenemos mucho por aprender desde su biología, desde su química, y que Colombia tiene pues un potencial impresionante para ser uno de los líderes en este campo. Entonces, bueno, vamos a intentar unir la ciencia, la empresa, la biodiversidad y el gobierno a ver cómo hacemos una mezcla bien potente para que hagamos de esto una oportunidad de país. Y muchas gracias por la invitación a ambas. Muy contento de haber podido compartir con ustedes este espacio. Muchas gracias a ustedes y también a todas las personas que nos acompañan hoy. Espero que también se hayan disfrutado esta conversación tan enriquecedora, tan inspiradora y que logremos también tener muchos ejemplos en Colombia de precisamente de unir la industria y la academia para poder fortalecer el sector. Entonces les agradezco mucho a ambos y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias. Gracias.